Buenos días. Buenos días, Génesis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien contento, alegre, feliz. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una fin de semana bien descansado, hayan aprovechado el tiempo. Ya. Bueno, como pueden ver ahí, la prueba, les dejo ahí un recargado bien llamativo. Recordemos que no lo recordemos, sino que no había dado la fecha, pero sí para que la anoten ahí en su calendario. Tienen 2 semanas llenas de pruebas. Es fome, pero es así, ¿ya? Está establecido, así que les recomiendo que en estas pruebas intenten hacerlo online, ya que la mayoría de la gente que hace las pruebas de forma presencial, yo no he tenido ningún azul, ningún azul, ¿ya? Así que háganlo, aprovechen ahí, tomen los apuntes, cosa de subir su promedio. ¿Ya? Entonces, prueba el martes 13, igual falta tiempo, pero desde ya deberían estar practicando para, poder obtener un buen resultado. ¿Ya? Tengo entendido que no están muy buenos los resultados con respecto a ciencia, que es el promedio de física, química y biología. Bueno, hoy día el objetivo de la clase es analizar los resultados de la actividad formativa y retroalimentar por medio de la resolución de un problema. Aquí estoy aceptando estudiantes que ingresan atrasados. Ya. Quiero comentar que estas actividades que estamos realizando formativas están cubriendo lo que nosotros habíamos trabajado el primer trimestre, que hicimos actividades. ¿Se acuerdan cuando hicimos una actividad con la profesora de integración, donde al final, conversando, haciendo un análisis con la profesora, pasamos puros problemas con ustedes, puras rayas, se podría decir. ¿Por qué razón? Porque no entregaban la fecha, no, a pesar de que uno hace el famoso instrumento de evaluación para que ustedes lo vean y digan, ya, esto es lo que necesita el profesor. Entonces seguían con eso, a pesar de que estaban las profesores constantemente, y me incluyo yo también, respondiendo todas las consultas. Aún así, a pesar de todo eso, siempre habían complicaciones de comprender qué lo que se quería, y lo otro también, la no entrega de trabajo simplemente, donde al final coloqué un montón de rojo y no era la idea, ¿ya? No era la idea. Entonces, lo que nosotros dijimos a principios de año, que nosotros íbamos a trabajar con actividades formativas. Yo más o menos iba a dejar un ejercicio al final, ese ejercicio al final tenía que ser hecho por ustedes, ¿ya? Pero yo principalmente lo que iba a evaluar iba a ser la parte actitudinal, y que me sirviera a mí como respaldo también para después la parte sumativa, ¿ya? Entonces, esta actividad formativa tiene esa finalidad. ¿Cómo lo voy a evaluar? Supongamos que yo hago 6 actividades formativas y solamente han participado en 3, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendrían un 4. Si han participado en 2, tendrían un 3. O si hago 7 actividades, entonces hacen 2, tendrían un 2, ¿ya? Bueno, y si hago 5 actividades, bueno, ahí va bajando, ¿ya? Dependiendo cuánta actividad hago. En este momento, con la clase de hoy, van a ser 3 actividades. Y el número de las personas que responden son muy bajas. Voy a mostrar acá. Aquí está el gráfico, donde podemos ver que de los 2 cursos, segundo A y segundo B, solo respondieron 30 personas, donde 7 personas tuvieron 0 puntaje, 8 personas tuvieron 1 punto, por lo tanto esas 2 personas, va ese grupito, ¿ya? Que son 15, la mitad del curso, el 50%, tuvo rojo. Y los otros 2, bueno, los que tuvieron 2 puntos tienen como un 5, un 4,9, un 4,8 por ahí. Y bueno, los que tuvieron 3 puntos, que fue poquito, fueron 5, ya, eso tenían un 7. Si lo sacamos esto como nota. Pero a mí lo que me interesa es la parte de participación. Eso es lo que me interesa. Por lo tanto, yo no estoy evaluando mal a aquellas personas que tuvieron 0 o 1 punto, porque es lo que ellos saben.
Pero lo que quiero es que se lo tomen de manera sincera, se lo tomen como corresponde, ¿ya? Donde intento generar un aprendizaje en mí, y eso es lo que falta. Falta, yo creo que esas personas que tuvieron 0 puntos, único que dijeron, ya, si dijo el profe que no le iba a colocar nota, pues si lo teníamos 0 puntos de lo mismo, y la responden así, al lote. Y esa es la realidad, ¿ya? Es como ahora, yo estoy casi seguro de que hay muchos estudiantes que en este momento tengo conectados, 22 estudiantes, de los 22 estudiantes, yo estoy seguro que por lo menos más de la mitad, jugamos la mitad, están haciendo cualquier cosa, o están durmiendo, o están acostados, no están como deberían, con un cuaderno, tomando apuntes, ¿cierto? Con la calculadora, haciendo los cálculos y todo como corresponde. Estoy seguro. Y eso es el aprendizaje que se está dando ahora. No es culpa de los docentes que entregan las herramientas, es culpa de ustedes, si esa es la realidad, es ustedes los que nos están poniendo de su parte. Nosotros, yo por mi parte, de verdad, este fin de semana tuve que salir un poquito ya, y estoy acostumbrado a trabajar el día viernes hasta tarde, trabajé hasta las 6 nomás, y de repente le daba yo ya el día sábado, revisaba un poco de trabajo, o hacía alguna actividad, preparaba una clase, poquita, y el día domingo ya me dedicaba a trabajar desde las 4 a las 5. Entonces el fin de semana, si se fijan, yo igual trabajo, y eso lo hacen muchos profesores. Pero mi pregunta es, ¿ustedes igual estudian? Yo creo que son muy poquitos. Hay algunos que no estudian, están en la clase, pero no están realmente haciendo lo que deben hacer, querer aprender, el querer aprender. Bueno, vamos a hacer aquí una retroalimentación de los problemas, donde podemos ver aquí claramente que el primer problema dice, el siguiente gráfico describe el movimiento de un cuerpo que corresponde a, y ahí están las opciones, donde yo claramente puedo ver, y este mismo gráfico lo analizamos dentro de la clase de anterior, puedo ver que aquí la primera variable independiente, esta variable que está acá, es el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y puedo ver aquí también que la variable que está acá es metro, por lo tanto está hablando de la posición, ¿ya? Simplemente por esos dos, conociendo las variables que están aquí ubicadas, yo puedo ir eliminando, elimino esta que es velocidad y elimino esta que es velocidad en función de tiempo. Porque sé que es posición en función de tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me corresponde saber ahora? ¿Cuál es? Si es movimiento rectilíneo uniforme o si es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso es lo único que necesito saber, ¿ya? Identificando estas dos variables. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros habíamos dicho que este gráfico, lo que nos está diciendo, ¿cierto? Está diciendo, a medida de que pasa el tiempo, va cambiando la posición del cuerpo, ¿ya? En este caso va aumentando, pero no aumenta de manera constante. Fíjese que va aumentando, ¿cierto? De manera muy creciente, ¿ya? A medida que va pasando el tiempo, el espacio, ¿cierto? La ubicación va a ser mayor. ¿Va aumentando la velocidad o no? Va aumentando la velocidad, pero no constante. Cuando decíamos que la velocidad era constante, era una línea recta, era algo así, ¿ya? Pero en este fíjese que va aumentando, pero aumenta de forma donde empieza muy despacito a crecer, pero después crece muy rápido, ¿ya? Aquí en muy poquita, en lo que avanza aproximadamente desde 0 a 20, avanza solamente 50 metros, pero después puedo ver que de 20 a 30, fíjense cuánto avanzó, como 70 metros. Y después de 30 a 40, lo que avanzó fue de 70 a 150, casi 80 metros, y así sucesivamente, no más, casi 170. Entonces va aumentando mucho el tiempo, ¿ya? Bueno, en este caso, como la velocidad no es constante, ¿ya? La velocidad va en aumento, entonces hablamos de movimiento rectilíneo acelerado, porque como la velocidad no es constante, va en aumento, la aceleración aumenta, ¿ya? Entonces, en este caso, era la respuesta D, ¿ya? Aquí lo que se mantiene constante es la velocidad es constante, ¿ya? Entonces es así, una línea recta, pero lo que nosotros vemos acá es una línea que va creciendo muy despacito, pero después crece muy rápido, ¿ya? Entonces la aceleración empieza a aumentar la velocidad. A medida que va pasando el tiempo, la velocidad empieza a aumentar. Entonces, la respuesta era la D, ¿ya? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
Ese es el gráfico de movimiento rectilíneo acelerado, cuando estamos evaluando la posición en función del tiempo. ¿Ya? En este caso, si hubiéramos encontrado que era una línea recta, como le había indicado, hubiéramos dicho que era un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su velocidad es constante. Pero aquí, como la velocidad no es constante, sino que va aumentando cada vez más, lo que está haciendo es está acelerando. Entonces la respuesta era la D. ¿Ya? A ver, aquí me escribieron algo. Ah, colocaron presente. Ya. Bueno, la segunda pregunta decía, ¿qué magnitud permanece constante en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Entonces, es importante saberse la definición. Entonces, acelerado, dice. Bueno, y me está diciendo que en el movimiento rectilíneo uniforme lo que mantiene constante es la aceleración, ¿ya? Ahora, con respecto al tiempo y la posición, siempre van a variar. El tiempo y la posición siempre van a variar, ¿ya? A medida que avance el tiempo, la posición puede que esté quieto, ya en ese caso la velocidad sería cero y la aceleración también, o puede que vaya hacia adelante o hacia atrás, pero en ese caso no se mantiene constante, la posición es difícil que se mantenga a menos que sea neutra. Mientras que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, ya ahí recién la velocidad se mantiene constante. Pero aquí me preguntaban por el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Entonces, esa era la respuesta. La aceleración es lo que se mantiene constante. Bueno, están colocando presente. Y la última, que aquí, bueno, en la otra, fíjense que igual hubieron, el 50% respondió bien, y aquí respondió bien, aquí donde estuvo más complicada, ¿ya? Y a pesar que este ejercicio lo vimos en la misma clase, el mismo tipo, ¿ya? Aquí le fue bien, ¿ya? Me refiero al 50% estuvo bien, algunos se equivocaron en la A, donde le dieron 9 personas respondieron en la A, pero es simplemente porque yo creo que lo confundieron como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Pero recuerde que en el movimiento rectilíneo uniforme lo que es constante es la velocidad, mientras que en el movimiento rectilíneo También puede ser que hayan como malinterpretado la información del gráfico o no entendieron cómo funcionaba. puede haber sido, Bueno, pueden ser varias las variables que por qué se equivocaron, ¿ya? Bueno, y esta era la última, que me pregunta si la aceleración, voy a sacar esto, que ahí ya. Si la aceleración de un móvil es de 2 metros por segundo, lo primero que me dice, me dice que la aceleración ya es de 2 metros por segundo al cuadrado. Me pregunta cuál es la velocidad que alcanza, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad que alcanza a los 5 segundos? Entonces, el intervalo del tiempo a los 5 segundos. ¿Ya? Bueno, aquí podrían haber ocupado el programa, y yo creo que varios lo ocuparon, pero que en la prueba también lo pueden ocupar. La prueba también la pueden ocupar, pueden guiarse por eso, ¿ya? Sabiendo cómo se usa el programa, lógicamente. Eh, Ahí también pueden analizar lo que es el gráfico, cómo se comporta también, ¿ya? Pero si no tuvieran los programas y quisieran hacerlo de forma con cálculo, lo pueden hacer de la siguiente forma. Permiso que cuando escriben sale la cuestión ahí. Ya, ahí sí. Sabemos que la aceleración, ¿ya? Es el cociente entre el intervalo de la velocidad, muy grande, ahí el intervalo de la velocidad, dividido por el intervalo del tiempo, ¿ya? Aquí, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por la velocidad. Esa es mi pregunta que me están realizando. ¿Qué velocidad alcanza? Yo tengo el dato de la aceleración y tengo el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es despejar la variable velocidad, que es lo que me pregunta. ¿Cómo me queda? Fíjese aquí, este valor de acá está dividiendo, ¿ya? Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, me va a quedar que la aceleración por el intervalo del tiempo va a ser igual a la velocidad que va a alcanzar el móvil en ese tiempo. ¿Ya? Bueno, y ahí lo único que tengo que hacer es reemplazar la velocidad, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, el intervalo de tiempo es 5 segundos,
Por lo tanto, eso me va a quedar el producto entre 2 y 5 me da 10. Y aquí tengo que este es segundo al cuadrado y este es segundo. Entonces se me da ese segundo con este y me queda solamente metros por segundo. ¿Ya? Y la respuesta era la A. Yo creo que aquí varios estuvieron buenos por la ayuda del programa, ¿ya? Pero si no tienen el programa a la mano, lo pueden tener, ¿eh? En la prueba lo pueden tener a la mano, no hay problema. Uno tiene que hacer uso de la tecnología, si tiene ahí, aprovechar los medios. Pero si no, lo pueden hacer de esta forma. ¿Ya? Entonces la respuesta era la velocidad que alcanza los 5 segundos de 10 metros por segundo. Profesor, Dígame. ahí dice que A por tiempo es igual a velocidad, ¿o no? A por tiempo es igual a velocidad. Pero A es la aceleración. Sí. Aceleración por tiempo es igual a velocidad. ¿Ya? Cada término, cada letra que yo uso es una variable que interpreta un dato. La A con la rayita arriba significa que es la aceleración. Yo podría haber puesto también, en algunos textos sale así nomás, perdón, sale aceleración es igual a velocidad dividido por el tiempo. Así no. ¿Ya? Esto también está bien, es otra fórmula. Lo que me está diciendo ahí es el intervalo de la velocidad. El intervalo, ese triángulo, no es que sea un triángulo porque sí, lo que está, ese triángulo lo que representa es el intervalo de la velocidad. ¿Ya? ¿Cuánto fue la velocidad que alcanzó en 5 segundos? ¿Ya? Eso es lo que representa. Pero después, cuando uno ya más o menos sabe de qué se trata cada una de las cosas, yo puedo decir automáticamente al tiro que la velocidad dividido por el tiempo. Entonces, como aquí los datos que me da, me pide la velocidad, ¿cierto? Me da el tiempo, son 5. Y podría ser solamente decir, en vez de colocar todos esos datos ahí, podría colocar así, aceleración es igual, voy a hacer un ejemplo, 10 partido por 5 los segundos. Entonces la aceleración me da igual a 2. Podría hacer ese cálculo, ¿ya? Pero yo lo que tengo que aquí después, y colocar aquí las variables, yo tengo que saber que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué se mide en metros por segundo al cuadrado? Porque la velocidad es metros por segundo y el tiempo es segundo. Entonces me queda metro, segundo por segundo, me da segundo al cuadrado. Eso es lo que ustedes después tienen que asimilar de manera rápida. ¿Ya? Es otra forma que se puede hacer. Aquí a donde definió que era 10 metros por segundo, tachó el 2 y segundos, ¿o no? Perdón, a ver. Donde definió que eran 10 metros por segundo, tachó el 2 y la parte de segundo. Ahí donde dice 2 metros por segundo al cuadrado. Sí, sí. Sí, porque si lo ves con un ejemplo matemático, supongamos que tuviera ahí algo así. 4, ya, elevado a 2, así. Tuvieras eso. ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Ya? Tuvieras eso, entonces tú sabes que eso lo puedes colocar como 4, ¿ya? 1, porque aquí hay un 1, menos 2, ¿ya? Y esto te queda 4 elevado a menos 1. Entonces lo que uno puede hacer es colocar de la siguiente forma. Elimino ese y este me queda 1. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Y ahí te va a quedar 1 dividido por 4 elevado a 1, que es lo mismo que 4 elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces, en ambos casos lo podía hacer así. Eso es cuando uno ya más o menos tiene claro cómo es la simplificación. Por eso, en física es tan importante que ustedes sepan muy bien cómo hacer cálculos. Porque si no, a veces yo voy avanzando y no se entiende lo que estoy haciendo. ¿Ya? Pero es eso. Es como que me quedara así. Voy a volver a hacer otro ejemplo para que quede clarito. Ahí yo lo puedo escribir de la siguiente forma, fíjense. Es de la siguiente forma. M dividido S al cuadrado por S. ¿Ya? Esto yo lo puedo escribir como M por S dividido S por S. ¿Ya? Y esto yo lo puedo escribir M dividido S por S dividido S. Ahora, S dividido S es 1, ¿cierto? Esto es 1. Y todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Y de ahí viene que esto es igual a S.
¿ya? Y por eso después uno hace esto, no. Ahí queda m dividido por s, para no hacer todos estos cálculos. Pero ustedes ya tienen que manejar, porque son niños de segundo medio, que deberían ya conocer esto de las potencias. Las potencias lo ven en séptimo, lo ven después en octavo, lo ven en primero medio, y creo que lo vieron ahora en segundo medio, ¿no? ¿O no lo han visto que están viendo? ¿Funcione? Sí, ¿Sí? ¿Función lineal o cuadrática? la cuadrática. La cuadrática. Ya. Ya, bueno, esa era la actividad. Como les digo, yo no estoy evaluando, me encantaría sí que tuvieran todos buenos resultados, pero lo que estoy evaluando es la participación y el querer hacer las cosas, ¿ya? Este ejercicio que estoy mostrando ahora, yo voy a colocar uno muy, muy similar en la prueba del 14, dije, ¿no? No me acuerdo cuándo dije, ¿ya? Pero la prueba que viene en julio es idéntico el problema que voy a colocar, simplemente el gráfico lo voy a cambiar, pero hay que hacer lo mismo, es analizar interpretativamente el gráfico, considerando una explicación de la aceleración por tramo y el desplazamiento total del móvil. Por lo tanto, lo que yo tengo que saber aquí es cómo interpretar este gráfico. Eso es lo que yo necesito, que ustedes sepan interpretar el gráfico. Fíjense que ni les pido que calculen, pero igual van a tener que hacer un pequeño cálculo, pero más que todo lo que les estoy pidiendo es interpretar el gráfico. Ahí es donde se va a ir el mayor puntaje. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos saber, ahí todos colocaron presente, parece, ¿no? Lo primero que tenemos que saber son lo que me está indicando el gráfico, cuáles son las variables. Fíjense que aquí tenemos un gráfico que es del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ese es el gráfico que estamos analizando, ¿ya? Y las variables son velocidad, ay, me equivoqué, ahí, velocidad, ¿ya? ¿Cómo sé qué es velocidad? Bueno, aparte de la v, porque la unidad que están trabajando es metros por segundo. Y recordemos que la velocidad se mide en metros por segundo, y la otra variable, si se fijan, el tiempo, ¿ya? Que está medido en segundos, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo acá es de la siguiente forma, me dice, en el tiempo de 0 a 5 segundos, desde 0 a 5 segundos, ¿qué pasó con la velocidad? Entonces, ¿qué pasó con la velocidad? ¿Qué puedo decir? Aumentó. Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Aumentó. ¿Ya? Lo voy a colocar aquí, es creciente. ¿Por qué creciente? Porque esta palabra es fundamental para después analizar la aceleración. Entonces, fíjense que a medida que iba pasando el tiempo, la velocidad iba aumentando. Aquí en 1 a lo mejor fue 2, fue 1 y así fue, a medida que iba avanzando aquí, en 2 fue 4 y así fue aumentando. No sé cuánto fue aumentando, pero fue aumentando. Después, ¿qué pasó aquí en el intervalo B? A medida que va aumentando la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la ¿Cómo? velocidad? A medida que va aumentando la velocidad. Sí, no, a medida que va aumentando el tiempo. La velocidad, ¿qué pasa con la velocidad? Se La velocidad mantiene. va aumentando. Se mantiene, No va ¿cierto? aumentando, Ah, va acelerando, ¿no? El B se mantiene. el B se mantiene. Si el B, mire, Ah, fíjense, el la B se mantiene. velocidad se mantiene aquí en 10, en todo el tiempo, ¿cierto? Va a 10, a 10, a 10. Por lo tanto, aquí la velocidad se mantiene. Voy a colocar las palabras que hacen ustedes. Mantiene. Eso quiere decir que la velocidad es constante. ¿Ya? Ahora, en el intervalo C, ¿qué pasa con la velocidad? Fíjense, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad, ¿qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Disminuye. Eso quiere decir que va decreciendo. ¿Ya? Ahora aquí, en este tiempo, mira, llegó acá, a los 17 segundos, y después, ¿qué pasó con la velocidad? Fíjense que la velocidad está acá. Ahí está la velocidad. ¿Qué pasó con la velocidad? Se Se mantiene de mantiene. nuevo.
Se mantiene de nuevo, pero ¿a cuánto se mantiene? Ahí iba a 10 metros por segundo. Iba corriendo el vehículo. Y acá está a 0, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, permanece quieto. Está quieto, ¿ya? Aquí la velocidad en D, ahí en D, está quieto. Como está quieto, ¿cierto? La velocidad es neutra. Neutra. Y como último, bueno, este se parece al de allá, fíjense, se parece, a medida que aumenta, la velocidad también. Voy a colocar aquí, velocidad en... Ay, me quedó muy apretado, ahí mejor lo voy a cambiar. Aquí lo voy a poner. La velocidad en E, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que nuevamente aumenta y quiere decir que va creciendo. Ya, entonces, fíjense el vehículo. El vehículo de repente está en reposo acá, ¿cierto? Después va avanzando y a medida que va avanzando va aumentando su velocidad. Luego llega a los 5 segundos y la velocidad que mantiene, o la partícula, no sé, pero no habla de un automóvil. Se mantiene constante a 10 metros por segundo. Luego empieza a frenar porque la velocidad va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo la velocidad, empieza a frenar. Y luego acá, en todo este lapso, está quieto, quiere decir que está estacionado. ¿Ya? A lo mejor se estacionó para recoger a alguien. Y luego nuevamente empieza a salir. ¿Ya? Entonces, este es más o menos cómo se analiza un gráfico en este tipo de variables. Ahora, de acuerdo a estas palabras tan importantes que acabamos de usar, yo puedo decir también, analizar la aceleración. Entonces, si yo me pregunto aquí, ¿mi aceleración es mayor que cero, igual que cero o menor que cero? Donde es mayor que cero quiere decir que la aceleración va aumentando, igual que cero quiere decir que no hay aceleración, y menor que cero quiere decir que va disminuyendo la velocidad. Entonces mi pregunta ahí, Mayor que cero. mayor que cero. Muy bien, porque aquí como va aumentando la velocidad, la aceleración también va aumentando, ¿ya? La aceleración es positiva. Aquí, ¿qué vendría a pasar en este intervalo? ¿Existe aceleración si la velocidad es constante? No. No existe. ¿No? ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a cero. Mi pregunta aquí, a medida que la velocidad va bajando, ¿cómo vendría a ser la aceleración? Menor que cero. La aceleración es menor que cero, porque lo que pasa aquí va bajando. Fíjense, ¿cómo yo sé? El valor de acá, recordemos que la aceleración la voy a colocar aquí, la aceleración es igual al intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Aquí el tiempo siempre es positivo, fíjense que el tiempo siempre va hacia allá, ¿ya? El tiempo siempre va a ser positivo, ¿ya? El tiempo siempre va a ser positivo. Ahora, lo que va a cambiar es la velocidad. Aquí la velocidad va en aumento, por lo tanto la aceleración es positiva, aquí la velocidad es constante, no existe aceleración, es igual a cero. Aquí la velocidad disminuye, y el disminuyendo, este valor es negativo, porque me va a quedar 0 menos 10. Velocidad final menos velocidad inicial me da menos 10, por lo tanto, este valor es negativo. Aquí, mi pregunta, ¿qué pasa con esto? Aquí, ¿existe aceleración? No. No, ¿cierto? No. Igual a cero. Es igual a cero porque el auto está quieto, está neutro. La velocidad es neutra. Por lo tanto, la aceleración también es neutra. Bueno, y aquí sabemos que la aceleración va a ser mayor a cero, por lo que dijimos acá. ¿Ya? Bueno, ahí hice un cálculo. Esto es lo que yo espero que ustedes hagan con respecto a la aceleración. Podría sacar la aceleración en cada uno de los tramos. Y sí lo puedo hacer. ¿Cómo se saca la aceleración? El intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo me va a quedar acá la aceleración? La voy a colocar acá. La aceleración va a ser igual. ¿Cuánto es el intervalo de la velocidad? Va desde aquí a este punto, 10. ¿no? 10. ¿Cuánto es el intervalo del tiempo? 5. 5. Y eso entonces me da 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí la aceleración va 2 metros por segundo al cuadrado.
Aquí, como la aceleración es igual a 0, no hay aceleración, sé que la aceleración es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Aquí, ¿cómo me quedaría? La aceleración acá, en este intervalo. Me queda, fíjense, ahora es, miren, 0 menos 10. Aquí va hacia allá, arriba, ¿cierto? Era de 0 a 10, ¿ya? Porque aquí este es posición final menos posición inicial, y es menos 0, pero aquí es 0 menos 10, por lo tanto me da menos 10. ¿Y el intervalo de tiempo cuántos son? 2 segundos. 2 segundos, ¿ya? Entonces aquí la aceleración es igual a menos 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí me da 0 y aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo crecimiento porque va de 0 a 10 y tiene también un intervalo de 5 segundos, ¿cierto? 30 menos 25 me da 5 segundos, por lo tanto aquí también la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, así podrían hacer el cálculo de aceleración y lo que le estoy solicitando yo específicamente también, eso ya lo hicimos, eso lo tenemos, la aceleración, y yo me conformo con que hagan esto de acá. No que me saquen la aceleración así, pero igual va a ser importante porque si yo le pido el desplazamiento total de un móvil, recordemos que para sacar el desplazamiento a posición final en un determinado tiempo, ya lo voy a colocar posición final ahí, va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial, esta fórmula ya se la había dado, más, ¿cierto? La velocidad inicial por el intervalo del tiempo, más un medio por la aceleración por el intervalo del tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite esta fórmula? Me permite saber en cada uno de los intervalos cuál va a ser la posición final. Yo supone que quiero saber, yo tengo la velocidad y tengo el tiempo, pero yo quiero saber cuánto fue lo que se trasladó, cuánto se trasladó hasta este punto. ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros o metros en este caso recorrió? ¿Cuántos metros recorrió? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos metros recorrió? Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjese, me va a quedar en el intervalo A, me va a quedar la posición inicial es 0, ¿cierto? Porque empieza siempre que está estacionado. La velocidad inicial, aquí está la velocidad inicial, es 0 por el intervalo del tiempo que es 5, ¿ya? 5. Más un medio por la aceleración que habíamos dicho que era, voy a ir acá, era 2, por el intervalo del tiempo que es 5 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, eso es 0, esto también es 0, todo número multiplicado por 0 me da 0, y esto solamente me queda 1 por 2 es 2, dividido por 2 es 1, ¿ya? Entonces se va con ese, y me queda 5 al cuadrado es 25 metros. Por lo tanto, hasta este punto, hasta aquí, ya había recorrido 25 metros. Así se ocupa la fórmula. Supongamos ahora que queremos sacar acá, aquí, cuántos es los metros que lo logró. No quiero saber hasta ahí. Entonces, fíjese, va a ser B es igual. Ahora, la posición inicial acá empieza desde acá. Desde acá hasta acá yo quiero saber. Por lo tanto, la posición inicial es 25 metros más la velocidad inicial. Aquí dice que la velocidad es 10 metros por segundo multiplicado por el intervalo de tiempo que es 10, ¿o no? ¿Cierto? Es 10 el intervalo de tiempo. De 5 a 15 son 10, ¿cierto? Más un medio multiplicado por, habíamos dicho aquí que la aceleración era 0, multiplicado por 10 al cuadrado. Aquí, cuando ustedes vean que un número está multiplicando a cualquier número, el 0 multiplica a cualquier número, automáticamente yo digo que esto es igual a 0. Entonces solamente me preocupo de estos dos. Me queda 25 más 10 por 10, 100. 100 más 25 me da 125 metros. Por lo tanto, hasta este punto tiene 125 metros. Y podríamos llegar acá también. Hagamos lo último. X igual C, para que quede clarito. La posición inicial ahora es acá, 125. ¿Ya? Más, habíamos dicho que la
la velocidad inicial aquí es 10 por el intervalo de tiempo que tenemos, que son 2 segundos, más 1/2 por la aceleración, que ahí está la aceleración, habíamos dicho que era menos 5, ¿ya? Porque está frenando, ¿cierto? Está bajando su velocidad, multiplicado por 2 al cuadrado, ¿ya? Bueno, eso me queda, aquí me va a quedar 125, más esto me da 20, y esto, fíjese, me va a quedar, ese se va con ese, ¿ya? Me queda 2 por menos 5, me da menos 10. Entonces la respuesta ahí es 135 metros. ¿Ya? Entonces aquí puede 135 metros. Bueno, aquí como está estacionado no va a avanzar nada, por lo tanto aquí también me da 135 metros. Y después habría que hacer ese cálculo, que más o menos razonando con el que está allá son 25 más. ¿Ya? Ese es lo que yo pretendo que ustedes vayan estudiando. Este video lo voy a subir para que ustedes lo vayan analizando y les voy a pedir para que lo hagan ustedes después en la casa, y les recomiendo que lo hagan porque recuerden que yo de aquí estoy sacando las notas, esta actividad, que es solamente un ejercicio. Ese no. Esta actividad es un ejercicio solamente. Y les recuerdo que no estoy sacando nota porque le hagan bien el ejercicio, ¿ya? Yo estoy sacando nota por la participación y por el querer aprender. Porque aquí hubieron niños que yo todavía ni explicaba el ejercicio recién en el segundo B, ni por si acaso ni había bajado, no había hecho ni esto. Ni ahí llegaba, no llegaba ni ahí, lo iba a explicar y ya me habían respondido. Entonces me pareció una falta de respeto porque yo me demoro en hacer esto para que ustedes vayan aprendiendo y no estoy evaluando su conocimiento, sino que más que todo estoy evaluando su participación, su ganas de querer aprender. Entonces cuando me encuentro con estudiantes que lo único que hacen es, respondámosle al tiro nomás, anotemos cualquiera. Miren, si ustedes ven, aquí muchos respondieron, ninguno, creo que una sola alumna, una sola estudiante tuvo, o alumno, hizo el ejercicio como correspondía, todos los otros tiraron al azar. ¿Ya? 0, 0, y si voy a ver, aquí se ve el tiempo, se ve todo. Entonces espero de ustedes de este curso, espero que lo hagan con criterio. Es un ejercicio de la misma forma. Fíjense, el gráfico es muy parecido. Me hace 3 afirmaciones. La primera afirmación me dice, la aceleración en el tramo 3 es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La segunda afirmación, en el tramo 2, la velocidad es constante. Y la última, la tercera, el desplazamiento total del cuerpo, cuánto se desplazó, ¿cierto? Porque yo hablaba de posición final, es 12 metros. Entonces aquí ustedes hacen este ejercicio y les va a servir para que puedan ir comprendiendo. Ahora, tienen un determinado tiempo. Hasta la clase anterior, parece que a las 2:30, no, a las 3:30, ahí la voy a cerrar, ¿ya? Así que les recomiendo que lo hagan y que queden registrados. Y no hagan esto que hacen los estudiantes de enviar las cosas simplemente por querer terminar luego y ya estuve en la clase, me da lo mismo lo que aprendo. No, tratemos de aprender, jóvenes, de verdad. Porque los únicos perjudicados son ustedes, no yo. Yo ya tengo mi carrera, mi aprendizaje. ¿Ya? Igual nunca está de malo aprender, yo sí, siempre quiero seguir aprendiendo. Así que eso, me despido. Nos vemos la próxima semana con algo más lúdico. Van a estar a cargo las otras profesoras, así que pero estudien esto para entrar en la prueba y es lo que vale más puntaje. Lo que acabamos de ver hoy día. ¿Ya? Es lo que vale más puntaje. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos la tarde. Cuídese. Nos vemos la tarde, que estén bien. Cuídense.